Lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias de bendiciones. Este día tan alegre, hermoso y precioso, julio 31 de 2026, estamos celebrando la memoria de San Ignacio de Loyola, presbítero. Ven, Espíritu Santo, y lléname, para que no quede vacío en mí, porque si queda vacío en mí, viene la carne, el demonio y el mundo y lo llena. Y claramente es difícil caminar si estoy lleno del demonio, si estoy lleno de la carne, si estoy lleno del mundo. Porque el mundo me quiere ver siempre mirando al otro, siempre buscando el error en el otro, sin mirarme a mí. O si no, claramente creyendo que yo lo puedo todo. Ok, miro mi error, pero yo lo puedo todo, no necesito de Dios. Levántame, ven Espíritu Santo, lléname, que significa que en todo momento lo llamo, que en todo momento hablo con Él, que lo recuerdo y digo su nombre. Porque imagínate, trátalo y míralo, imagínalo, trátalo y velo. Comienza a decir más el nombre del Espíritu Santo, más el nombre de Jesús, más el nombre de tu Padre Dios, y verá cómo cambia tu vida, cómo te llena Dios. Sí, pero si tú quieres, ven Espíritu Santo, lléname, para poder reflexionar en Jeremías 26, del 1 al 9. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: esto dice el Señor, ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entren en el templo para adorar al Señor. Todas las palabras que yo le voy a ordenar, sin omitir ninguna, a ver si las escuchan y se convierten de su mala vida. Y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues, esto dice el Señor: si no me obedecen y cumplen la ley que he dado y escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este pueblo como al de Silo y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y profetas lo apedraron, diciéndole al pueblo: este hombre debe morir, porque ha profetizado en el nombre del Señor que este tiempo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Wow, eso es impresionante. Cuando nosotros, sin darnos cuenta, pensamos que verdaderamente es el otro quien está haciendo el mal, porque yo me creo de lo bueno y creo a los otros de lo malo. Tenemos que tener cuenta cuando estamos en esa elección, que yo estoy del lado de lo bueno y todos los otros que no piensan como yo pienso, que no quieren vivir como yo vivo, que no caminan como yo vivo, son los que están perdidos y equivocados. Verdaderamente tenemos que entender que todos necesitamos un camino. Por eso todos necesitamos a Cristo. Y esa palabra de Dios de que hemos sido malvados es para todo. Porque puede ser que de muchas maneras yo hago muchas cosas buenas, pero hay otro lado de mí que necesita levantarse, que necesita mirar a Dios, que necesita comenzar a hacer el bien. De tal manera que verdaderamente nos unimos todos en oración para ayudarnos unos con otros, pero de manera diferente, porque todos somos diferentes. Pero ellos, en vez de aceptar y escuchar la palabra del Señor por medio de Jeremías, le cayeron a pedradas y no querían ni siquiera que estuvieran con ellos, sino que desearon su muerte. ¿Por qué? Porque los judíos claramente
ellos en su predicación lo que esperan es bendiciones para ellos y maldición para aquel y para otros que no son israelitas, que no son judíos. Ese es el lenguaje que a ellos les gusta. Pero verdaderamente entendemos que nosotros debemos levantarnos y mirar a Dios y darnos cuenta que todos necesitamos cambiar. Reconocer lo bueno, que significa la humildad, pero también reconocer lo malo. No solamente quedarme mirando el mal que hace el otro, sino orar por él, bendecirlo y estar dispuesto a siempre cambiar y siempre mirar qué es lo malo que yo estoy haciendo. Hay personas que no encuentran mal en ello. Eso es impresionante. Piensan que no tienen pecado. Dios nos bendice por medio de este evangelio. Mateo capítulo 13, del versículo 54 hasta el 58. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esta sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas esas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús le dijo: un profeta es despreciado más en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por su incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llénanos, levántanos, dando lo que necesitamos para encontrarte, Señor. Hoy que estamos celebrando la memoria de San Ignacio de Loyola, verdaderamente verdadero seguidor de Cristo. Él que decidió ir a la batalla y a luchar de tal manera que en esa batalla fue herido, y por esa herida, por ese sufrimiento que estaba pasando, comenzó a leer la vida de los santos, y leyendo la vida de los santos verdaderamente se encendió su corazón de tal manera que quedó completamente enamorado de Cristo, lleno y ardiente de un deseo de entregar su vida por Cristo. Y ese ardor, ese fuego fue tan fuerte que pudo crecer, que pudo caminar, que pudo levantar la mirada y pudo fundar una compañía que se llamó la Compañía de Jesús, los jesuitas. Vemos nosotros como verdaderamente él tuvo que pasar por esa circunstancia para ver a Dios. Entonces, ¿qué miramos en el pueblo de Dios? Están muy cómodos, están bien, están tranquilos, parece que no necesitan nada, por eso lo rechazan, por eso niegan creer en Él. Pero claramente, aquel que está pasando por momentos difíciles, aquel que verdaderamente necesita y va a Dios y vive esa experiencia, entonces cree en Él. Como aquel centurión que dice el Señor, aún siendo pagano, que no encuentra en Israel una fe como él. ¿Por qué? Porque la necesidad lo llevó a lanzarse. Esa es la fe, eso es el creer. Lanzarse a aquello que no conozco, aquello que es difícil de verdaderamente yo creer. Porque si conocemos la promesa de Dios, y si nos muestra la iglesia la promesa de Dios, pero qué difícil creer en ella, qué difícil vivir en ella, qué difícil es vivir esperando en ella, porque decimos que creemos y profesamos una fe, pero esa fe no la reflexionamos, no la meditamos, no la vivimos, y puede ser que andamos corriendo de ella, porque verdaderamente es difícil creer en aquello que no veo, que no se está claramente empleando en el momento, que verdaderamente no veo cómo todo va a quedar como yo quisiera verlo. Por eso, levantemos nuestros ojos y no seamos como ese pueblo, como estas personas que rechazaron, que aunque no tenían explicación de dónde venía toda su sabiduría, aunque era imposible para ellos, según ellos, entender que Jesús era el Cristo, claramente
ellos se negaron a creer. Y nosotros creemos en todo lo que expresa la iglesia. Sabemos cuánta dogma tiene la iglesia. Lo creemos y lo profesamos. O simplemente estamos caminando por el mundo y llevando las cosas como nos salga y mirando y tirando para arriba y para abajo sin verdaderamente tener una fe firme. Ellos lo negaron. ¿Y tú? Dice que cree en Él, pero en el fondo lo niega. Cuidado, levántate y pon tu mirada delante de Dios, porque Él te quiere ayudar. Él te quiere levantar en tu poca fe. Pero se necesita humildad, que significa la verdad de dónde estoy. ¿A dónde estoy? ¿Y cómo sé dónde estoy? Formándome. Cuando me formo, entonces veo dónde estoy. Y puedo clamar a Dios para yo poder recibir su amor, para poder creer en sus promesas. Y me pregunto a mi corazón, ¿tengo fe? Ok, esta pregunta es para ti. ¿Cuáles son las promesas de Dios? ¿Sabe cuáles son las promesas de Dios? Por ahí comenzamos. Que Dios nos bendiga para que podamos seguir hacia adelante, creyendo en aquel que verdaderamente nos ama, Jesucristo. Lluvias de bendiciones.